Ok. Yo les debía una retroalimentación de la guía de español, ¿sí? Para que nos quede un poco más claro el tema. Vamos a poner en contexto que nuestra guía hablaba sobre los tipos de texto. En la guía vimos algunos, pero yo aquí les voy a aclarar y les voy a explicar un poquito mejor esos textos que, que vimos la semana pasada y que además cuya evaluación tuvo la presentación de una receta a través de un video. ¿Mm? Vamos a partir del hecho que dentro de los tipos de texto vamos a encontrar aquellos que son literarios y no literarios. Los tipos de texto se pueden clasificar en tres: textos literarios y no literarios. Hablemos primero de los textos literarios. Son producciones ficticias que tienen como fin captar la atención y el interés de un lector. ¿Mm? Dentro de los textos literarios encontramos el narrativo, el poético y el dramático. Los textos narrativos son aquellos que es un relato de hechos en los que intervienen unos personajes que se desarrollan en un espacio y en un tiempo. Los hechos generalmente son contados por un narrador. Son aquellas historias que empiezan con el érase una vez o hace mucho tiempo. ¿Mm? Dentro de esos textos narrativos vamos a encontrar cuatro fundamentalmente: los cuentos, las fábulas, las leyendas y los mitos. Recuerden que en la guía vimos fábulas y cuentos. Mitos y leyendas aún no lo hemos visto. Los cuentos son narraciones cortitas que tienen como propósito entretener o enseñar. Ejemplos de ellos, nosotros, yo creo que en nuestro cotidiano vivir alguna vez los hemos escuchado: los tres cerditos, Blancanieves y Caperucita Roja son algunos de esos ejemplos de cuentos. Vamos a encontrar también las fábulas, que son composiciones literarias breves en las que los personajes casi siempre son animales, pero que tienen características humanas. Quiere decir que utilizan personificaciones. Cuando un animal tiene, digamos, alguna característica humana como hablar, hablamos de que eso es una personificación. Estas historias generalmente concluyen con una enseñanza o una moraleja. Y eso suele verse al final de la fábula, tratar de dejar la enseñanza. Algunos ejemplos de fábulas son La liebre y la tortuga, La cigarra y la hormiga, El león y el ratón. También recuerden las de Rafael Pombo, La gata golosa, Simón el bubito, Rin Rin Renacuajo. ¿Mm? La leyenda es una narración oral, es decir, que es hablada, pero también puede ser escrita, y se basa en hechos reales, pero que también a esas leyendas o esas historias se le incluyen unos elementos fantásticos. Generalmente son sobrenaturales y se transmiten de generación en generación. Entonces, para el caso de nuestro país está la leyenda del Dorado, que si tenemos la oportunidad de verla, la vemos. ¿Mm? Otro ejemplo de texto literario narrativo es el mito, pero el mito sí se refiere a un relato de hechos totalmente maravillosos y cuyos personajes tienden a ser sobrenaturales, dioses, monstruos o extraordinarios. Uno de esos mitos puede ser el de Hércules, el de Sansón. Generalmente son cosas que no son tan, que si uno lo desmenuza un poquito más o se pone a pensar, pues no tienen tanta lógica, pero son historias muy, muy bonitas, muy chéveres. También vamos a ver los textos poéticos, que en nuestra guía vimos los poemas. Los textos poéticos tienen como propósito expresar los sentimientos y las emociones. Se escriben en versos y generalmente esos versos forman una estrofa. Verso es cada línea que tiene el poema y generalmente utiliza rimas. Ejemplo: madrecita mía, madrecita tierna, déjame decirte dulzuras extremas.
¿Mm? Los poemas también tienen una subdivisión. Digamos que los poemas pueden ser poéticos, puede ser un caligrama o puede ser un acróstico. Los poemas, pues aquí hay un ejemplo, todo es ronda, los astros son ronda de niños jugando la tierra a espiar, los trigos son talles de niñas jugando a ondular a ondular. Los ríos son rondas de niños jugando a encontrarse en el mar. Las olas son rondas de niñas jugando la tierra a abrazar. Como ustedes se dan cuenta, este poema tiene rima. Esa es una característica súper especial de los poemas. Este es de una gran escritora, se llama Gabriela Mistral. El acróstico, nosotros hicimos un acróstico en la primera actividad de nuestra cartilla de orientación y lo que busca es a través de una palabra que uno quiera hacer. En esa oportunidad también lo hicimos con nuestro nombre. En este caso utilicé como ejemplo el nombre Mariana. Mariana es mágica, Mariana es alegre, Mariana es risueña, Mariana es inteligente, amable, naturalista y astuta. Y los caligramas son muy bonitos porque los caligramas nos permiten escribir un verso, un poema en forma de algo. Como ustedes se pueden dar cuenta, vemos un corazón, una estrella y una mariposita. En el caso de los textos literarios dramáticos, generalmente hablamos de que son trágicos o de tragedia o son dramáticos, como las obras de teatro. Esos son los textos literarios hasta el momento. También encontramos los textos no literarios, que tienen como finalidad entregar una información en un lenguaje claro, objetivo y real. En este caso, la receta es uno de esos textos no literarios, porque nos entregan una información. Si yo decidiera entregar su video a uno de sus compañeros, para ellos va a ser muy fácil observarlo y ver el paso a paso de su receta y ahí ellos van a tener una información y van a poder hacer esa receta también. Tenemos en los textos literarios los instructivos, como nuestra receta, que son los que tienen el propósito de enseñarnos algo. Ejemplo, una receta de cocina, cómo coser un saco, ¿sí? Informativos que nos dan el hecho de informar un acontecimiento público. Un ejemplo de eso, como la noticia, sobre los animales que estaban en vía de extinción. Ustedes lo vieron ahí. Normativos. Su función es entregar una información de manera objetiva. Pueden ser las recetas médicas, que ustedes saben que son ordenanzas, ¿sí? Las leyes de tránsito, el código del trabajo o el manual de convivencia de nuestro colegio. Dos textos instructivos, también aquí yo les pongo como ejemplo las instrucciones de lavado que encontramos en las etiquetas de las camisetas o de la ropa que nos ponemos, o también instructivos cómo armar, por ejemplo, un mueble que llegue a nuestra casa. Vemos aquí las instrucciones para bañar a un bebé, por ejemplo. Las recetas, como ustedes ven, están los ingredientes, está la preparación. En el caso de los informativos, la idea es que o tiene como objetivo facilitar la comprensión del lector, presentándole un tema y entregándole como los elementos súper esenciales para que éste las entienda. Hay maneras de entregar de manera ordenada una información, como una noticia, como un diario de vida, como una biografía, como una carta. Aquí les doy un ejemplo de noticias. Exótica tortuga siamesa causa furor en acuario. Tiene como propósito informar al público acerca de un hecho que no es usual, como es el que cada día en los periódicos haya noticias. En este caso, pues en internet también hay noticias, pero ojo, hay que tener mucho cuidado porque las redes sociales tienen y vienen cargadas de noticias falsas. Más adelante haremos un trabajo acerca de eso.
Una noticia generalmente se divide en epígrafe, el titular, el cuerpo de la noticia y la lectura. Y opcionalmente vienen las fotografías. Hay noticias que no tienen fotografías. Claro que las fotografías le dan un aspecto mucho más amigable a las noticias. También un texto informativo es una carta formal, que es un texto escrito a una persona cercana o a un familiar en un lenguaje pues más sencillo, cotidiano. Pero también existe la posibilidad de una carta más formal, que es como cuando llega, por ejemplo, cuando llegan las casas la carta del gas en donde le están informando a uno que va a haber una visita en donde van a revisar todos los electrodomésticos, la estufa y de pronto si hay calentador o ducha eléctrica para ver que no esté generando emisiones de CO2. Es generalmente Gas Natural utiliza esas cartas formales o cuando le informan a uno acerca de alguna cuestión legal. En el caso de la biografía, es un texto informativo que tiene como propósito hacer ver o conocer los hechos más importantes de la vida de una persona. La autobiografía, que es la historia que nosotros mismos contamos o queremos dar a conocer acerca de nuestra vida. Un diario de vida que generalmente empieza con la fecha del día y cuenta pues como las experiencias o los hechos más importantes de nuestra vida. Hay otros tipos de textos, como los textos persuasivos, que son los que tienen como propósito convencernos de algo o obtener algo, ¿sí? Hay dos tipos, digamos, de textos. El más común es el afiche, ¿sí? Que puede ser, este es un poquito complicado, propagandístico, que promueven un cambio de conducta. Por ejemplo, el hecho de que, oye, cuida el agua, se está agotando en nuestro planeta y me muestran, por ejemplo, un osito polar que ya no tiene sino un pedacito de hielo. Yo voy a decir, Dios, esto no está bien, voy a tratar de ahorrar agua y cambio mi conducta de despilfarro de agua a cuidar el agua. También está el publicitario, que es el que busca convencernos de adquirir algún producto, como por ejemplo los comerciales de Coca-Cola, que son maravillosos y ustedes ven a la gente muy feliz consumiendo Coca-Cola, inclusive en un día de sol, y eso hace que en nuestra cabecita queramos, digamos, consumir ese tipo de productos. De hecho, está comprobado que que interpretan en los comerciales después de tomar una Coca-Cola o una gaseosa es el mismo que hacemos nosotros al consumir una Coca-Cola en nuestra vida cotidiana. Pero ustedes saben muy bien, mis niños son muy inteligentes y muy pilos, que la Coca-Cola y las gaseosas no son buenas para la salud porque contienen mucho azúcar. Finalmente, este mensaje, la lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. ¿Por qué? Y lo vamos a empezar a hacer con la lectura de nuestro libro Ángel de la Guarda, porque la lectura de un libro lleva a que uno se imagine una cantidad de mundos que nunca percibió. Y el libro es el que permite que uno, además de eso, pueda conocer e interpretar muchas de las palabras de ese libro hacen que uno pueda imaginarse y crear muchas cosas bonitas en nuestra cabeza. Entonces, espero que les haya quedado un poco claro. Sé que los videos son largos, pero pues es imposible no demorarme menos porque todos y cada uno de los temas son súper importantes. Entonces, ustedes saben que yo estoy colgando todo en la plataforma del colegio. Ustedes tienen la clave, tienen el usuario cuando quieran verlos. Sin embargo, voy a intentar enviarlos a los WhatsApp, que son bastantes videos los que tengo pendientes. Entonces voy a tratar de enviárselos, ¿listo? Pero siempre van a quedar en nuestro canal de YouTube del grupo y también van a quedar en nuestro
plataforma del colegio. Les envío un fuerte abrazo, los quiero mucho y cualquier duda acerca de esta presentación, pues bienvenida sea. Yo solo les pido que me tomen un pantallazo y yo les explicaré con mucho gusto. Un abrazo fuerte y los quiero mucho.